Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy aprenderemos la palabra de Dios, muy importante. Hoy vamos a aprender sobre la salvación, sobre nuestro eterno destino. El tema muy importante, entonces escuchen más atentamente, abriendo los corazones, pensamientos, oídos, todos. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por permitirnos para escuchar la palabra de Dios en esta oportunidad del seminario de la Biblia. Ayer aprendimos acerca de nuestro pecado y el eterno destino a través de la Biblia. Sabemos que debemos ir al infierno eternamente por nuestros pecados. Ayúdanos para que poder solucionar este problema de nuestro pecado a través de la palabra de Dios y tu amor. Ayúdanos también para que escuchemos atentamente y correctamente tu palabra con corazón humilde y anheloso. Guíanos para poder recibir la salvación. Todas las personas que participan en este seminario, abre nuestros corazones y pensamientos, por favor. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, vamos a buscar Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Leamos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hasta ayer aprendimos qué destino nos espera delante de Dios, según como dice la Biblia. Es decir, diciéndolo más exactamente, hemos visto sobre el destino de los pecadores. Todos nosotros, desde el nacimiento, nacimos siendo pecadores, ¿no? Nacimos con pecado, con el cimiento mismo es un pecador. Aprendimos ayer, ¿no? Aunque uno se esfuerce mucho en vivir de una buena manera, los pecados seguirán aumentando en nosotros. Tampoco podemos guardar toda la ley y es imposible entrar al cielo guardándola. Ayer aprendimos, ¿no? Porque ya dentro del hombre, desde su nacimiento, había entrado el carácter del pecado, pues un temperamento del pecado que en cualquier momento puede cometer pecados, ¿no? Pero si vemos desde dónde han venido estos pecados, según Romanos 5:12, leímos recién, ¿no? Aquí dice que han venido desde un hombre, los pecados han venido. Él es Adán. Por causa del pecado de Adán, al comer el fruto de ciencia del bien y del mal, el cual prohibió Dios en el huerto del Edén al principio, ese pecado nos ha sido transmitido. Eso se hizo una semilla del pecado. Por eso hemos sido árboles del pecado. ¿Qué frutos lleva la vid? ¿Qué frutos? Uvas, ¿no? ¿Qué frutos lleva el manzano? Manzanas, ¿no? Entonces, ¿qué llevará el árbol de pecado? Árbol de pecado.
llevará frutos del pecado. Como éramos desde el principio un árbol de pecado. Somos árbol del pecado. Vivimos cometiendo pecados entonces. Por eso, aunque sea un niño muy pequeño, como tiene carácter del pecado y peca. A pesar de que es un niño que aún no puede hablar, puede engañar a su mamá en falso. ¿Cómo? ¿Cómo? Veamos un video juntos. Veamos. 먼저 먹은 동생이 오빠의 햄버거 귀퉁이를 뜯어먹습니다. Oh, qué asombroso, ¿no? Aquí una niña roba un iPad. Vemos. Ah, tan asombroso, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cómo piensan? Sus padres les habrían enseñado a sus hijos la manera de mentir, ser violentos y robar. ¿Cómo piensan ustedes? No, absolutamente no. Ellos ya tenían estos temperamentos del pecado desde su nacimiento. Por eso pecaron así. Mire, entonces, aquí nosotros, nosotros nacimos siendo pecadores y pecamos porque somos árbol de pecado. Entonces pecamos, frutos del pecado. Pecamos y un día moriremos. Después de la muerte estará el juicio. La Biblia dice así. Y después del juicio caeremos al infierno. Esto es nuestro destino, que dice la Biblia. Es decir, nuestro eterno destino. Eterno destino. Podemos decir así. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón
por la que tenemos que ir al infierno. Dije que es por estos pecados, por pecado. Como tenemos estos pecados, no nos queda más que ir al infierno. Por lo tanto, sale la conclusión de poder entrar al cielo. Si solucionamos todos los pecados, solucionar los pecados, pues si recibiera el perdón de pecados, puede ir al cielo. Esto es la solución. Recibir el perdón de pecados, recibir la salvación, renacer, ir al cielo. Todas estas expresiones significan lo mismo, todo igual. Si pudiera borrar estos pecados, podrá uno entrar al cielo. Es verdad, ¿no? Pero es un contenido que nos explica que yo mismo no podré quitar todos estos pecados. No tenemos poder esto. El lado del hombre. El único ser quien puede salvarnos es Dios. Así que tenemos que apuntar la mirada hacia la parte de Dios. La manera está en la mano de Dios. Si Dios quitará todos mis pecados, podré entrar al cielo. Mi eterno destino está en Dios. Aquí, San Lucas 1:77. San Lucas 1:77. Miremos la pantalla, leamos juntos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aquí dice, la Biblia dice, la salvación por medio del perdón de pecados. Perdón de pecado. Recibir el perdón del pecado significa lo mismo que recibir la salvación. Si nunca había recibido el perdón de pecado, eso dice que no ha recibido la salvación. Yo iba a la iglesia intensamente, yo hacía muchas buenas obras, yo intentaba guardar la ley, yo confesé por mi boca que Jesús es mi Salvador, pero, si nunca había recibido el perdón de pecado, eso no es la salvación bíblicamente. No. Tenemos que recibir el perdón de pecado. Pero recibir el perdón de todos los pecados. Todo. Sin dejar ni siquiera el pecado más pequeño. Tenemos que pagar hasta último cuadrante. San Mateo 5:26 dice así. Ayer leímos, ¿no? Último cuadrante. Tenemos que pagar. Como Dios es un ser sin nada de pecado, para estar junto con Él y entrar al reino de Dios, ningún pecado debe quedarse en esta persona. Por lo tanto, la única manera de ir al cielo es recibir el perdón de todos los pecados, todo. Si Dios quitará todos estos pecados, se solucionará todo el problema de pecado. Esto es la solución. Pero tampoco Dios puede solucionar tan brevemente mis pecados. Porque Dios es quien ha levantado la ley sobre el pecado. La Biblia dice que al mismo tiempo de ser un dador de la ley, Dios es dador de la ley. Un dador de la ley también es un juez. Es un juez.
¿Quién juzga según la ley? Santiago 4:12 dice así: Dios es quien tiene la justicia que sí o sí juzga el pecado. Según el carácter de la justicia de Dios, no puede perdonar incondicionalmente. Carácter de Dios. Según su carácter, no puede perdonar incondicionalmente los pecados y sí o sí tendrá que juzgar. El dador de la ley, también un juez. Entonces, sí o sí tendrá que juzgar. Romanos 6, versículo 23. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es la ley de Dios, ley de Dios. ¿Cómo se tiene que pagar 10,000 soles si ha sacado un préstamo de 10,000 soles? Si uno tiene pecados, tiene que morir para que esos pecados sean pagados. Esto es la ley de Dios. Esto es un problema que ninguno de nosotros puede solucionar. Ninguno. Es el problema. Por eso, aquí es muy importante, levantó Dios una nueva ley, más para solucionar el problema del pecado, siendo dador de la ley. Dios es dador de la ley. Entonces, Él levantó una nueva ley. Eso es la ley de rescate. Ciertamente el pecado se paga con la muerte. Esto es la ley, ¿no? Pero la ley de rescate permite que alguien muera en vez de mí. Esto es muy importante. Esta es la ley que fijó Dios, siendo dador de la ley. Por eso, Dios permitió al pueblo de Israel la manera de quitar sus pecados, matando a los animales como ovejas o cabras en el Antiguo Testamento, y escribió muy detalladamente esa manera del sacrificio en el libro del Levítico. Levítico, busquemos. Levítico capítulo 17, Levítico 17:11, leamos juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí, como la vida de la carne en la sangre está. Entonces, derramar la sangre significa la muerte. Pues, por los pecados que he cometido, yo tengo que morir, según dice la ley, ¿no? Yo tengo que morir derramando sangre, pero si los animales derramarán su sangre en vez de mí y mueren, mis pecados pueden ser redimidos, sea pagados. Eso es la ley de rescate en el Antiguo Testamento, que Dios fijó. Ley de rescate. Otro versículo. Aquí, Levítico 4:13-15. Yo voy a leer. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Luego
que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación. Y lo traerán delante del tabernáculo de reunión, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Para quitar los pecados de Israel, pone las manos sobre el animal y así trasladaba los pecados de los hombres. Otra vez, para quitar los pecados de Israel, pone las manos sobre el animal y así trasladaba los pecados de los hombres al animal. Y se hacía derramar la sangre al animal, matándolo, se termina el sacrificio de redención. Esto es sacrificio de Antiguo Testamento. Aquí también Levítico capítulo 4, versículo 20. Leamos juntos. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Yo voy a explicar con un dibujo sobre este versículo. Día del rescate, los israelitas realizaban esto. Aquí hay una oveja, sacrificio, ¿no? Un hombre que tiene el pecado, la llevaba para que haga el sacrificio y así transfiere su pecado al animal. Mire, ahora, ¿quién tiene pecado? El hombre, ¿no? Entonces, la paga del pecado es la muerte. Según la ley, ahora esta condición, él tiene que morir. Pero ese día del rescate, puede transferir su pecado al animal. Así. Entonces, ¿quién tiene pecado ahorita? Animal, ¿no? Entonces, este animal tiene que morir en vez de mí para solucionar mi problema del pecado. Así, derramando la sangre, murió y solucionó mi problema del pecado. Esto es la manera de perdonar el problema del pecado del pueblo de Israel. Los israelitas, una vez cada año, el día 10 de julio, realizaban este trabajo en el día del rescate. Cada año, una vez. Pero esta manera del sacrificio fue en realidad imperfecto. Podemos decir así, imperfecto. Y no más que una sombra. La Biblia también dice así. Voy a explicar un poquito después. Una sombra nomás, imperfecto. Primero, el animal no es capaz de solucionar el pecado del hombre perfectamente. Porque animal y hombre son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, es imperfecto. Y como este sacrificio duraba por un año, solamente un año, entonces era totalmente imperfecto también. Esto también yo voy a explicar con un dibujo. Mire, esta persona. Sí, ahora sí. Ya, esta persona está muy feliz porque ese día fue el día de rescate. Entonces,
Él recibió el perdón de todos sus pecados. Todos sus pecados. Ese día, un animal derramando la sangre, en vez de él, murió y solucionó su problema del pecado. Por eso él recibió el perdón de todos sus pecados de un año, ¿sí? Por un año. Ese día, supongamos, fuera 10 de julio de este año, supongamos, hace 2 semanas más o menos, ¿no? Ese día recibió el perdón de todos los pecados de un año. ¿Por qué? Este sacrificio duraba por un año. Entonces, sus pecados que había cometido desde qué día? Entonces, desde, sí, 10 de julio 2019, año pasado. Durante un día, mientras vivía y cometía, había cometido pecado. Este pecado, ese día solucionó. Murió un animal derramando la sangre en vez de él. Debido a un sacrificio que lo realizan cada un año repetidamente, su eficacia dura solo un año. Solo un año. Pero el problema empieza desde el siguiente día. Siguiente día. Esta persona, pensemos, esta persona volvería a cometer pecado o no. ¿Cómo piensa? Desde el siguiente día. Como la simiente del hombre es el pecador. Ya tiene temperamento del pecado. Entonces, comete el pecado continuamente. Sí, desde el siguiente día. Aunque se esfuerce en vivir de una buena manera, volverá a cometer mentiras, fornicar y robar de nuevo. Cometer pecados continuamente. Si tuviera al menos un pecado, directamente debería ir al infierno. Así que esta persona ya se hizo un hombre que debería ir al infierno, porque desde el siguiente día ya había cometido ya este pecado, ¿no? Entonces, pensemos, él, ¿en cuándo podría quitar estos pecados? ¿En qué día? Según la ley rescate. ¿Qué día? Sí, el día 10 de julio del 2021. En el próximo año, falta un año. Próximo año, en el día de rescate, podría solucionarlos, sus problemas del pecado. Esto es la ley de Antiguo Testamento. Pero muy lamentablemente, este hombre falleció por un accidente inesperado antes de ese día, antes de que llegue ese día. Muy lamentable, ¿no? Cuando cruzando una avenida, un camión le chocó y murió. Muy lamentable. Entonces, este hombre murió solucionando sus pecados o no, sus problemas de pecado o no. Antes de el día del rescate, él murió. Por eso, él no solucionó este problema, ¿sí? Debido a que murió sin solucionar sus pecados, entonces, ¿a dónde iría? Él, sí, al infierno. Esto es la ley, ¿no? Entonces, cuán gran pena nos da esto. Esto es la ley del sacrificio imperfecto y lamentable. Podemos decir así. Por eso, en la Biblia también de esta manera está explicando sobre esta ley del sacrificio. Aquí, Hebreos
Hebreos 10, versículo 1, 10, 1. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí dice sobre la ley del Antiguo Testamento, la ley del sacrificio. La ley del sacrificio en el Antiguo Testamento es una sombra. Este versículo dice así, es una sombra nomás. Entonces, sobre sombra, vamos a pensar. Miren, aquí, miren, se ve mi sombra, ¿no? Mano de mi sombra. Existe sombra de mi mano, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo verdadero? ¿La sombra o mi mano? Es muy difícil, ¿no? ¿Cuál es lo verdadero? ¿Mi mano o mi sombra? Obviamente, mi mano es lo verdadero, ¿no? Sí, con esto explicando. Pero la sombra indica que existe la imagen verdadera. Por eso, existe sombra significa existe la imagen verdadera. Aquí, este versículo, mire, otra vez, imagen, la ley es imagen, no más. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Entonces, ¿cuál es lo verdadero? Bienes venideros, ¿no? La ley es una sombra nomás. La imagen verdadera significa aquí los bienes venideros. Y esto se podría decir como un sacrificio verdadero. Sacrificio de Antiguo Testamento, todavía una sombra, pero habrá un sacrificio verdadero de la redención. Esto es bienes venideros. Esto es real sacrificio. Aquí, Hebreos 10, versículo 3 al 5, también leamos juntos. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Este versículo es muy importante. ¿Cómo es importante quitar los pecados del hombre perfectamente, cazando a los animales como cabra, vaca? Más Dios preparó un cuerpo por mí. Este versículo muy importante. Ese un solo cuerpo que pueda morir perfectamente por los pecadores es Jesucristo. Jesucristo. Que Él muera en vez de nosotros había sido el sacrificio perfecto de rescate, el cual planeó Dios. Esto es lo que los bienes venideros, lo verdadero. Entonces, aquí, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Miremos la pantalla, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy
el primero. Según esta palabra, para salvar a los pecadores, Cristo Jesús vino a esta tierra para salvar, para quitar los pecados del hombre conforme a la ley de rescate. Debe ser un hombre que no tenga nada de pecado. Si tuviera algunos pecados, no merece morir en vez del otro. Es porque cualquier hombre que tenga pecados debe morir por sus propios pecados. Pero aprendimos constantemente por medio de la palabra de la Biblia que no hay justo en este mundo, no hay justo, ni aun uno. Es porque todas las personas que nacieron siendo descendientes de Adán son pecadores desde el nacimiento. Según dice la Biblia, aprendimos esto, ¿no? Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 y 23, yo voy a leer. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es nuestra condición, ¿no? Esto es el aspecto de nuestra humanidad. Dijo que todos los hombres son pecadores. Como no hay justo ni aun uno, se necesitaba un hombre que no tenga nada de pecado y que sea digno de morir por nuestros pecados. Él es Jesucristo, Dios en forma del hombre. Aquí otro versículo. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 2. Y capítulo 3, versículo 5. Dos versículos. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abajo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Dios, quien no tiene pecado, se hizo hombre y vino, ciertamente, Él es Jesucristo. La Biblia lo explica muy exactamente. Filipenses también. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, también. Miremos en la pantalla, leamos juntos. El cual, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es Jesús. Jesús era la misma imagen de Dios. Jesús es Dios, misma imagen de Dios. Pero para morir en vez de nosotros, en vez de nuestros pecados, en forma del hombre, vino a esta tierra. Dios vino a esta tierra en forma del hombre. Es Jesucristo. Y según esta palabra, murió en la cruz
en vez de nuestros pecados. Esto es muy importante. Si resumiera en una sola palabra el tema nuclear de la Biblia, sería así. La promesa de Dios que vendrá algún día en forma del hombre, y morirá para salvar y perdonará los pecados del hombre. Esto es el tema nuclear de la Biblia. De nuevo. La promesa de Dios que vendrá algún día en forma del hombre y morirá para salvar y perdonará los pecados del hombre. Esto es el tema nuclear de la Biblia. Dios es el creador, ¿no? Creador. Que Él venga siendo hombre, solo Dios lo puede hacer. Puede hacer. Dios, quien creó al hombre con polvo de la tierra y a la mujer con la costilla de Adán, obviamente también es capaz de venir en forma de hombre. Es posible, ¿no? Para cargar el pecado del hombre, debía ser un hombre perfecto. Así que, prestando el vientre de María, nació siendo un hombre perfecto. Él es Jesucristo y también Dios. Yo voy a explicar con un dibujo. Por ejemplo, aquí, ya, yo voy a explicar sobre este contenido con unos dibujos. Ahora sí. Ya, mire, ya, ok. Por ejemplo, había un hombre que amaba demasiado a las hormigas. Un día, vio que las hormigas estaban en una situación de morir por pasar por zonas de construcción. Era muy peligroso, ¿no? Las hormigas, sin conocer nada de cuál serían sus destinos, estaban yendo por el camino peligroso. Por eso, este hombre está indicando el peligro gritándoles a las hormigas en idioma humano, ¿no? Pero obviamente las hormigas no llegan a entender la palabra humana. Sí, obviamente. Pero él fue un hombre que tenía un gran poder y amaba tanto a las hormigas. Por eso, pudo transformarse en hormiga y en forma de hormiga descendió al mundo de hormigas. Así, mire. Oh, un milagro, ¿no? Y les explicó sobre el peligro en idioma de hormigas. Ahora sí, entienden, ¿no? Dice así, según como ustedes ven, parezco una hormiga, pero en realidad yo no soy hormiga, sino un hombre. Como amo a ustedes, vine en forma de hormiga para indicar el peligro y solucionar este problema. Así estaba diciendo a las hormigas. Supongamos que les explicó en lengua de hormiga muy detalladamente y les mostró también el poder humano, ¿no? Sacó las piedras grandes y al mostrar el poder que solo siendo hombre se puede hacer. Entonces, ¿cómo pensarían las hormigas? ¿Cómo? ¡Wow! ¿Qué hormiga será esta que hace poderes tremendos? Entonces, hay que evitar el peligro
como dice aquella hormiga, así diciendo. Entonces, así escaparon del peligro de la muerte. Al final, todos vivieron recibiendo la salvación. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, ya, Dios también, Dios también. Dios ah, tenía que venir en forma del hombre, sí, tenía que venir en forma del hombre para solucionar los problemas del hombre. Por eso vino en forma del hombre, Jesucristo. Así Dios, para solucionar nuestros pecados, en hombre Jesucristo vino a esta tierra. Por eso Jesús asimismo dijo, Hijo del Hombre, dice. Aquí San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, versículo 29. Miremos la pantalla, leamos juntos. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este versículo muy importante en hoy día. En esa época, los israelitas se imaginaban al instante el sacrificio cuando pensaban en un cordero. Sí, aquí dice cordero, ¿no? Mire, como los corderos en el Antiguo Testamento murieron siendo ofrenda del sacrificio para el pecado del pueblo de Israel. Ahora, mire, Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, cargó el pecado del mundo. Así, pecado del mundo. No solo los pecados del pueblo de Israel, pecado del mundo. El pecado del mundo se refiere a todos los pecados de toda gente desde el principio hasta el fin. Mire, en la época del Antiguo Testamento, como el Cordero cargaba el pecado del pueblo de Israel solo. Sí, pecado de Israel. Pero ahora Jesús, Cordero de Dios, dice, Cordero de Dios cargando todos los pecados de todas las personas del mundo. Pecado del mundo, dice. Fue para morir en la cruz. Cargando. Así deberían ser todos los pecados para que sea una redención perfecta. Mire, el pecado, aquí, el pecado del mundo. El pecado del mundo se refiere a todos los pecados de todas las personas del mundo desde el inicio hasta el fin de la humanidad. Así, mire, así Jesús ha quitado el pecado del mundo en la cruz. Otra vez, así Jesús ha quitado el pecado del mundo. Desde inicio hasta el fin, toda la persona, todo el mundo. Dentro de eso, aquí es muy importante, dentro de eso, mire, supongamos, esto es yo. Dentro de eso, todos mis pecados de pasados, presentes y futuros están incluidos, todo. Y así, mire, todos mis pecados también los ha quitado Jesús. Mire, de nuevo, mi pecado de pasado, presente y futuro los ha quitado Jesús. Eso es algo asombroso, muy asombroso.
este acontecimiento tiene relación conmigo. Pero sin relación con mi opinión, en una manera unilateral, Dios lo solucionó. Por eso es perfecto. Dios mismo hizo esto unilateralmente. El juicio que debía caer a nosotros incondicionalmente se trasladó a Jesús en el juicio de la cruz y él falleció. Mire, él falleció así. El instrumento que eligió Dios para la ofrenda de ese sacrificio fue la cruz. La cruz fue una de las formas para realizar ejecución de la pena en la época de Roma. La pena de muerte más terrible en ese momento fue la cruz. Mire, yo voy a explicar sobre la cruz. Primero, el condenado, este condenado es sometido a golpes severos antes de ser crucificado. Dos soldados romanos golpean así, burlándose del condenado con un látigo sin ninguna misericordia. ¿Por qué? Morirá el siguiente día, entonces, sin misericordia. Mire, en la punta del látigo, así, se adjunta huesos de animales o metal. Y, mire, cada vez que se golpea, se sale carne. Tan terrible, ¿no? Se sale carne y todo el cuerpo se desgarra así, horriblemente. Mire, algunos, por tanto dolor, antes de ser crucificado, pierdan la vida. La corona de espinas, hecha de espinas afiladas, se le pone fuertemente en la cabeza, así, mire. Y al día siguiente, cargando la cruz, será arrastrado a la pena de muerte, cargando la cruz, donde será colgado. Mire, con clavos grandes de unos 20 centímetros, se clavan las manos y los pies en la cruz. Penetra las muñecas y las clava en la cruz. Pero como en la muñeca están los nerviosos más sensibles, se siente un gran dolor que nadie puede imaginar. Mire, esto es el tobillo de una persona quien ha muerto en la cruz. Fue encontrado con un clavo metido. Y esto es la evidencia que una verdadera sanción de la cruz. Las ambas manos y pies de Jesucristo fueron clavadas y colgadas en la cruz. Iba muriendo poco a poco, muy dolorosamente. Es la crucifixión, la pena de muerte con mayor dolor que un humano pueda sentir. Este acontecimiento realmente había sucedido hace unos 2000 años. Verdaderamente. El hecho de que estamos utilizando el calendario de 2020 significa que han pasado prácticamente 2020 años después de la venida de Jesús. Esto fue una verdad histórica, sí,
una verdad histórica. Y Jesús realmente murió en la cruz. Aquí, San Juan capítulo 19, versículo 30. Miremos la pantalla, leamos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es la última palabra que dejó Jesús antes de morir. Dice, consumado es, consumado es. ¿Qué habrá consumado? ¿Qué? Consumó el trabajo de quitar todos los pecados de todas las personas del mundo. Significa cumplido y solucionado. Mis pecados también están incluidos, ¿no? Maravillosamente. Mis pecados también fueron perdonados y solucionados en la cruz de Jesucristo. Maravillosamente, ¿no? Asombroso, ¿no? Se recreó esa muerte de Jesús como una película. Vamos a ver este video, pero echémosle un vistazo a este video, imaginando, por favor, imaginando yo estar bajo la cruz realmente. Con este corazón, vamos a ver juntos este video, la muerte de Jesucristo en la cruz.
Leamos juntos este versículo. Isaías, capítulo 53, versículo 5 al 6. Isaías 53, versículo 5 al 6. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta palabra, este versículo, fue escrita hace 700 años antes de la venida de Jesús, o sea, hace 2700 años desde ahora. Como prometió aquí, Jesús en la cruz cargando todos los pecados de todas las personas, murió en la cruz. Por eso, el castigo de nuestra paz fue sobre él y fuimos nosotros curados. Todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz en ese día y recibimos la salvación. Mas el herido fue por mis pecados, por los pecados que cometí con mis manos. Las manos de Jesús fueron clavados. Por los pecados que cometí con mis pies, sus pies fueron clavados. Por los pecados que cometí con mi cabeza, le han puesto la corona de espina. Y por los pecados que cometí con mi corazón, su costado fue herido por una lanza, ¿no? Por eso, por los pecados que cometí con todo mi cuerpo, su cuerpo fue azotado y rasgado. Ese día, imaginemos, ese día, ¿qué habría pasado si yo hubiera estado bajo la cruz? Imaginemos, pensemos. Parece que pensaba así. ¿Qué pecados habrá cometido aquel hombre que muera tan trágicamente? Habrá sido algo muy terrible. Parece que pensaba así, ¿no? Pero Jesús fue un hombre quien no tenía nada de pecado. No tenía nada de pecado. No murió él trágicamente por sus propios pecados. Jesús no tenía nada de pecado. Ante esta pregunta, habrá respondido así Jesús: yo muero por tus pecados, por tus pecados. Tomé en vez de ti tu penalización. Muero así porque te amo. Amor, amor. Si existiera alguien que pueda morir por una persona, eso será posible por amar a esa persona, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que no quiero imaginarlo, pero supongamos, si llegara un momento peligroso en el que mi hija esté a punto de ser atropellada por un camión, yo podré tirarme en lugar de ella. Yo puedo. Sí. Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque la amo. Pero el amor humano tiene el límite. Tiene el límite. No cualquier persona puede tirarse así. Piensa tirarse, pero en ese momento quizás
puede dudar en hacerlo. Podría ser. Pero el amor de Dios es perfecto. Amor de Dios. Dios es el amor mismo. Si Dios, quien es el amor mismo, había muerto en mi lugar, esto se podría decir como una salvación perfecta. Una salvación perfecta. Cumplimiento. Cumplimiento del amor perfecto. Podemos decir así. Esta cruz es un lugar de la salvación perfecta, donde se cumplió perfectamente la justicia de Dios y amor. Dios es un ser quien sí o sí tenía que juzgar el pecado. Por eso, hasta el momento de morir clavado en la cruz, había sido un pecador perfecto. ¿Por qué? Él estaba cargando todos los pecados del mundo. Por eso clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así clamó, ¿no? El pecador es desamparado completamente. Lo que juzga perfectamente el pecado es la justicia. Por su muerte, la justicia de Dios se realizó. Completó la justicia de Dios, la cual decía, la paga del pecado es muerte, muy legalmente, sin valor ninguna ley suya. Y morir en vez del otro es amor, justicia y amor. Morir en vez del otro es amor. Morir en vez de todas las personas, desde Adán hasta el fin del mundo, pues todas las personas del mundo fue el amor perfecto de Dios. Amor perfecto. Por esa muerte de morir en vez del otro, se cumplió el amor perfecto de Dios también. Justicia de Dios y amor de Dios. Cumplió todo. Hubo antes un tiempo donde se iba aumentando el adulterio en Grecia. Por eso, dejó el rey un mandato severo. A partir de ahora, les serán sacados los dos ojos al hombre, quien sea atrapado en adulterio. Unos días después de dejar ese mandato, fue atrapado un hombre en adulterio. Miró de cara el rostro del hombre llevado ante el rey y era el príncipe, su hijo. Si se sacaran sus ojos, según la ley, se cae el amor del padre hacia su hijo, ¿no? Si se perdonaba incondicionalmente a su hijo, siendo el rey, su ley se caía, ¿no? Estuvo preocupado y pensando por un largo tiempo y decidió, oiga, saque los ojos de aquel hombre ahora mismo. Los siervos, conforme al mandato del rey, sacaron un ojo del príncipe, su hijo. Al momento de querer sacar el otro, gritó el rey, detente. Y sacó su propio ojo con el cuchillo. Un ojo del príncipe y otro del rey. Según la ley, dos ojos fueron quitados, ¿no? Y con el amor del padre, prohibió que los dos ojos de su hijo sean quitados. Siendo rey, la justicia
y el amor sean completado al mismo tiempo como Padre, ¿no? Este asunto realmente ocurrió en Grecia. Este hombre es ese rey. Su nombre es Seleucos. Un rey que realmente existía. En esta tierra también puede haber un acontecimiento que pueda satisfacer de una vez la justicia y amor. Puede ser. Esto podría ser un pequeño ejemplo de la cruz de Jesús. Así, Dios quitó todos nuestros pecados legalmente y perfectamente, guardando su justicia y su amor. Romanos capítulo 5, versículo 12. También leamos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto se podría decir como nuestro estado antes de recibir la salvación. Por un hombre Adán, todos nosotros éramos pecadores. No nos quedaba más que ir al infierno. Pero, leamos la siguiente palabra, la siguiente versículo. Romanos 5, 18 al 19. Aquí leamos juntos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este versículo muy importante, ¿no? Como por un solo hombre, Adán, todas las personas del mundo han sido pecadores. La Biblia dice así, ¿no? También, por la muerte de un hombre, Jesucristo, todas las personas han sido salvas, incluido nosotros también. La eficacia de esta salvación se aplica para todas las personas del mundo, para nosotros también. Por eso se puede decir una salvación perfecta, Aquí vamos a ver esto. Adán, por pecado de un hombre, Adán, mire, primer pecador. Por pecado de Adán, un hombre, todas las personas han sido de esta manera pecadores. Éramos pecadores, ¿sí? Nacimos siendo pecadores, ¿no? Por Adán. Sin relación con nuestras opiniones, desde el nacimiento nacimos como pecadores por Adán. Pero, tanto como es injusto, sí, parece que muy injusto, ¿no? Tanto como es injusto, Dios solucionó perfectamente y ciertamente nuestros pecados, pues con la muerte de un hombre, Jesucristo, perdonó y quitó todos los pecados de las personas. Ese Jesús era Dios mismo, Dios mismo. Dios mismo solucionó perfectamente los problemas del pecado del hombre.
como Dios es un Dios poderoso, de una vez, así puede solucionar todo. Y la eficacia de esta salvación debe ser eterna y terminar de una vez para siempre. Entonces, aquí, Hebreos capítulo 9, versículo 12, Hebreos 9, 12, también, miremos la pantalla, leamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este versículo, muy importante, ¿no? Una vez para siempre, una vez para siempre. Quitar pecados cada año, como el sacrificio del Antiguo Testamento, era una salvación imperfecta. Es una sombra. ¿Por qué? No era más que una sombra del sacrificio que duraba un año nomás, una sombra. No sería el poder de Dios si no hubiera podido solucionar de una vez. Si murió Dios mismo, pues el unigénito de Él, en vez del hombre. Entonces, si fuera Dios, de una vez tiene que terminarlo todo. Por eso, después de cumplir la eterna redención, dijo así. Aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 17 al 18. Hebreos 10, 17, 18. Leamos juntos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esto es la eterna redención, que es cierta y perfecta para todas las personas del mundo, para nosotros también. Es muy importante, ¿no? Si resumimos el contenido del sacrificio del Antiguo Testamento y de Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿cómo así? Vamos a ver. Mire, aquí yo ordeno el sacrificio del Antiguo Testamento, objeto, ofrenda, periodo, validez. Mire, Antiguo Testamento, objeto para judíos, ofrenda, animal, con animales, ¿no? Periodo, cada año. Entonces, validez un año nomás. Pero Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo del Nuevo Testamento, es bienes venidero, real sacrificio, objeto para todo el mundo, desde inicio hasta el fin, hasta nosotros también, todo el mundo, todas las personas. Ofrenda es Jesús. Jesús murió en vez de nosotros. Por eso nos salvó con su propia sangre. Periodo. Una vez. Solo una vez. No necesario. Otra vez. Y eternamente. Validez. Una vez eternamente. Antiguo Testamento. Si cada año hay que matar, tiene que matar un animal para recibir la salvación, perdonar el pecado. Pero Nuevo Testamento, Jesucristo una vez murió en la cruz y solucionó todos nuestros problemas del pecado, ¿no? Todo el mundo. Así vino Dios en forma del hombre, murió en la cruz en vez de nosotros. Y si uno cree que pagó todos nuestros pecados por medio de la Biblia, es la salvación.
es la salvación. Por eso, nosotros obtenemos la salvación con la fe. Con la fe. Nosotros solamente creyendo en la verdad, en que eternamente pago mis pecados con su muerte en la cruz, el trabajo que solucionó Dios unilateralmente, recibimos la salvación. ¿Por qué? Es porque realmente es verdad ese acontecimiento. Realmente. Indudablemente sucedió este acontecimiento de la cruz en nuestra historia. Realmente. Hasta ahora, con muchas evidencias, hemos confirmado que la Biblia es la palabra de Dios, sin mentiras. No hay mentiras, ¿no? Como en esa Biblia se está testificando detalladamente todas estas cosas. Nosotros podemos aceptar y creerlo como una verdad. Así creemos. ¿Cómo se recibe la salvación? Solo creyendo, simplemente, sin nada de algunas obras o esfuerzo. Se dice el regalo y la gracia de Dios. Regalo y gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Miremos la pantalla, leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como no vino de obras la salvación, nadie se puede jactar. Si digo que recibí la salvación haciendo yo algo, es igual a menospreciar totalmente la misión perfecta de Dios. Por ejemplo, alguien me regaló un reloj de 100,000 soles, muy caro, ¿no? Entonces, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que hacer? ¿Difícil? No. Diciendo gracias, hay que recibirlo, no más. Un regalo es cuando una persona que da un regalo lo obsequia de forma gratuita. Por eso es un regalo, dice. Solo diciendo gracias hay que recibir, no más. Pero, como sentía culpa recibiendo un regalo de 100,000 soles, muy caro, ¿no? Entonces, le dio a esa persona un sol. Pensemos. Como siento culpa, no solo lo puedo recibir, aquí tengo un sol, eso le daré. Y así le dio un sol. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, a partir de ese momento, ¿cuánto valdría el reloj que costó 100,000 soles? ¿No? ¿Cuánto valdría? Un sol no más, un sol. Eso podría ser igual a menospreciar el corazón del hombre quien ha dado el regalo. Al momento de recibir un regalo, con todo, hay que agradecer. Y cuando recibe ese regalo, no solo el que lo da está feliz, sino también el que lo recibe estaría feliz también. Eso es el significado verdadero del regalo, ¿no? Expresó la salvación como el regalo de Dios, don de Dios. Por la siguiente razón también. No puede uno añadir nada de su obra ni esfuerzo al regalo de la salvación. Es más grande. Dios es el creador, ¿no?
Dios, quien creó al universo, dio un gran sacrificio de morir en vez de mí, ¿no? Y si añadiera ahí un poco más de mi obra, esa misión tan grande de Dios pierde valor como una obra pequeña del hombre, ¿no? Como es una gracia muy grande, solo lo tenemos que recibir nomás, recibir. Recibir así es algo que a Dios le agrada. Efesios 1, versículo 7, yo voy a leer. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Con esa gracia nos ha salvado. Y como prometió Dios, no volver a recordar mis pecados. Es una salvación perfecta y segura. Aquí, Isaías, capítulo 43, 25, 44, 22, dos versículos, yo voy a leer. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aquí usa la palabra deshacer, deshacer. Deshacer significa pintar cubriendo. Pintar cubriendo. En lengua original se explica así, pintar cubriendo. Como la pared se hace limpia, ¿no? Si pintará todas las manchas sucias. También borró nuestros pecados pintado con la sangre de Jesús. Mire, así. Antes, esto es nuestra condición, ¿no? Pecado, 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 pecado. Todo mi pecado. Tenemos estos pecados en mi vida desde nuestro nacimiento, ¿no? De esta manera, tenemos muchos pecados, pero así, cuando recibimos la salvación, creyendo la gracia de Dios, el amor de Dios, así pintado, deshacer. Por eso, la Biblia dice, deshice. De esta manera, Dios deshizo todo mi pecado por su sangre. Entonces, ahora, no se ve nuestros pecados. Dios ve esto y nos manda al cielo. Cuando nos vayamos a Dios, Dios no verá los pecados, sino viendo la sangre pintada de Jesús, nos enviará al cielo. Esto es la salvación. Sobre mis pecados, la sangre de Jesús está pintada. ¿Por qué? Ha aceptado y creído en la muerte de Jesús en la cruz. Dios, mirando esa fe, nos envía al cielo. El trabajo de redención que ya Jesús hace 2000 años había cumplido. ¿Cómo pudimos conocer esa verdad? Escuchando por medio de la Biblia, más ahora aceptando solo esa verdad. Hay que vivir con la fe. Creer en eso es igual a creer que mis pecados fueron desechados con la sangre de Jesucristo. Esto es la salvación. De esta manera, perfectamente solucionó el problema de los pecados. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer después de conocer esa verdad? ¿Qué? Estando feliz, diciendo, gracias, gracias. Tenemos que recibir un gran regalo de la salvación. La salvación es gratis, totalmente gratis. Como agradecemos mucho eso, llevamos una vida la cual llamamos como la vida cristiana, ¿no? Así vivimos la vida cristiana, que va pagando la gracia del Señor con un corazón agradecido. ¿Por qué? Dios nos creó como a justo al pecador que merecía ir al infierno. Voy a mostrarles un video, pero primero le explicaré brevemente sobre el contenido. Un hombre entró a la cárcel después de cometer algún pecado. Durante 3 años, llevando su vida en la cárcel, ya pronto tenía que salir de ahí. Pero, como sentía mucha vergüenza y culpa pensando en su esposa que había sufrido durante estos tiempos, entonces le escribió a ella una carta. Cariño, ¿cuánto has sufrido por mí, ¿no? Durante este tiempo? Discúlpeme, de verdad. Y ahora ya tengo que salir de la cárcel. Siento mucho vergüenza, pero, si aún me amas y me perdonas, puedes poner un listón amarillo en un árbol frente a la aldea. Pasaré por ahí con un autobús. Si encuentro el listón amarillo amarrado en el árbol, bajaré del bus y me iré a ti. Pero si no está el listón, pensando que no me has perdonado, me apartaré de ti. Después de enviar así la carta, salió de la cárcel. Veamos. Coming home after my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you know just what to do if you still want me. If you still want me. Oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, and put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Ba, 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 da, ba, da. Ba, 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 da, ba, da. Ba, 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 da, ba, da. Ba, 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 da, ba, da, ba, da. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison. My love, she holds the key. A single yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please, oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, and put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Ba, 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 da, ba, da. Ba, 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 da. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old oak tree. Ba, 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 da, ba, da. Ba,
¿Cómo fue el resultado? Terminó con fin feliz, ¿no? Este hombre ya había sido perdonado por su esposa. Hasta en ese momento en el cual iba en el bus, después de enviar la carta, su esposa ya había perdonado todo. Y estaba esperando a su esposo. ¿Cómo habría sido el corazón de este hombre antes de ver ese listón? ¿Cómo piensan? Se habría preocupado mucho, ¿no? ¿Por qué? No era algo seguro que su esposa le perdonó o no. Pero, ¿qué habría sentido al momento al ver el listón amarillo en el árbol? Habría estado lleno de tremenda alegría y emoción. Porque no solo había uno, sino 100 listones estuvieron amarrados. Eso significa que ha perdonado más de 100 veces, superando lo que es perdonar, sí, suficientemente. Y como ese hombre podía pasar sin poder verlo, ella puso una gran cantidad de listones en el árbol. Lo hizo así para que se dé cuenta que ya ha perdonado ciertamente. No le queda más a este hombre que vivir felizmente volviendo con su esposa. Cuán hermoso, ¿sí? Y feliz es el resultado, ¿no? Pero, pensemos, pero nuestra salvación es más hermosa y feliz que esto, más hermosa. Fuimos trasladados del eterno infierno al cielo eterno, ¿no? Nuestra salvación es eterna y perfecta. Dios también dice que ha perdonado cierta y suficientemente todos nuestros pecados. Isaías 40 y versículo 2. Isaías 40, versículo 2. Miremos la pantalla, leamos juntos. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí, doble ha perdonado, dice. Doble ha perdonado. Esto se refiere a que ha perdonado perfectamente los problemas del pecado. Ahora, nuestra posición de un pecador a un justo se cambió. Pues, recibimos la salvación. Recibir la salvación, obtener la vida eterna, recibir el Espíritu Santo, renacer, ser justo, hijo de Dios, todo significa lo mismo, ¿no? Nacer de nuevo, se puede decir, como volver a nacer nuevamente en hijo de Dios. Recibir la salvación. En sentido espiritual, es nacer un bebé. Cuando nace un bebé, ¿el qué hace? ¿Qué hace? Gracias, Padre, ¿no? Voy a salir a ganar dinero, así sale, ¿no? Eso es algo muy raro, ¿no? No es normal. El bebé, después de nacer, tiene que crecer bien en el seno de su mamá, tomando bien la leche, recibiendo el amor de familia. Si uno nació como hijo de Dios, tiene que crecer bien y tomar bien la leche de mamá en la iglesia, pues la casa de Dios. En la Biblia compara la palabra como alimento y leche.
los santos salvos comiendo bien los alimentos de la palabra de Dios deben ir siendo más fuerte. Aquí, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí dice la leche espiritual. El hombre salvo puede ir creciendo fuertemente tomando la leche espiritual, que es la palabra, palabra de Dios. Así recibiendo bien los alimentos podría ser como un cristiano adecuado más y más en la iglesia. El seno de mamá se puede decir como el dentro de la iglesia. ¿Qué mujer puede dar de mamar? ¿Qué mujer? Solo las mujeres que dieron a luz dan leche, ¿no? Se ve como una misma mujer, pero solo la mamá, solo la mujer que hizo nacer a vida, le sale leche. Se ve como la iglesia, misma iglesia, pero si fuera una iglesia donde nunca ha nacido una verdadera vida, se podría decir como la iglesia que no da leche. Si vuelvo a decir, una iglesia donde no obra el Espíritu Santo, no da la palabra viva, no hay leche. Hoy, si realmente en esta iglesia recibió la salvación, esta iglesia se podría decir como una iglesia viva, con palabra viva, donde obra el Espíritu Santo y que da la leche de vida. Ser una iglesia donde nacen personas salvas sería una evidencia más cierta que es una iglesia viva. Crecer bien, tomando leche de palabra, eso es el primer deber que tendrá que hacer un santo salvo. Cuando nace un bebé, tiene que crecer sanamente con leche de mamá y recibiendo amor de la familia, amor de los padres y de los hermanos. ¿Estarían bien que el bebé toma cerveza? ¿No? Sin tomar leche. ¿No? No es normal. No tiene que comer otra cosa, otra extraña, que no es la palabra. Y si el niño sale de la casa y vaga en el lugar equivocado o vive con extraños que no son miembros de la familia, será también este tema una preocupación familiar, ¿no? Los renacidos tienen que llevar una vida de comunión con los hermanos que previamente nacieron de nuevo, permaneciendo juntos en la iglesia de Dios, la casa de Dios. Dios obra en el medio de la comunión de los cristianos renacidos, una comunidad distinguida. En el medio de esa comunión puede aprender del Señor y, comunicándose con Él, puede llevar una vida de predicar en el Señor. Eso es una vida muy normal, adecuada, que ha de recibir bendición de un cristiano. Dios suministra a través de la iglesia y guía toda nuestra vida. Hoy creemos escuchando y conociendo la misión del Evangelio
que hizo Dios, ¿cómo podemos salir del destino del ir al infierno? Por eso recibimos la salvación, ¿no? ¿Todos recibieron la salvación ustedes? Felicitaciones en el nombre del Señor, los que hoy recibieron la salvación, con todo mi corazón. Pero si es que tuvieron algunas dudas todavía que le hacen difícil de creer, sí o sí deberían de solucionar ese problema. ¿Por qué? Es un problema relacionado con el cielo y el infierno eterno, como es un problema de mi eternidad. Sí o sí tenemos que solucionarlo. Y los que recibieron la salvación, esta vez, como recibieron la salvación escuchando el Evangelio, tienen que predicar ese Evangelio a mis personas amadas. El Señor siempre bendice y guía esta vida que predica el Evangelio precioso. Esta vida es la vida valiosa y correcta de un cristiano. Mañana es domingo, ¿no? Mañana es el último día del seminario de la Biblia, en realidad, ¿sí? Y el primer domingo también, primer domingo para las personas que recibieron la salvación hoy, ¿no? Empieza a las 11 de la mañana. Les pido a todos que puedan guardar el primer domingo, por favor. No se confundan, no sería en la noche, sino en la mañana. Mañana es domingo, a las 11 de la mañana. Podemos participar y ver culto dominical de misma manera por internet, YouTube y Facebook, todo pueden ver, ¿no? Mañana aprenderemos un poco más detalladamente sobre la salvación y la vida cristiana después de ser salvo. En el tema muy importante, entonces, les vuelvo a pedir que participen hasta el fin, por favor. Antes de terminar, voy a mostrar un video que presenta nuestra iglesia para los nuevos hermanos que son salvos en este seminario. Aquí presenta cómo predicamos y cómo compartimos el amor de Dios y el Evangelio. Entonces, vamos a ver juntos este video. Vida. Esta es la palabra más grande que existe en el mundo. Todo lo de la enorme naturaleza, la alegría del nacimiento y del misterio del crecimiento, comienzan de esta palabra. Desde aquí comienza la obra que hacemos. La obra de salvar la vida de los espíritus en lugar de la vida de la carne. La obra de hacer tener la vida eterna al pasar la muerte. Nosotros estamos haciendo esa obra precisamente por la palabra. En la Biblia está el camino en donde se obtiene el eterno renacimiento y la vida. Nosotros anunciamos ese camino de la manera correcta, así como está escrita en la Biblia, para Corea del Sur y todo el mundo. En 1983, la misión de la palabra y vida comenzó en 10 ciudades de Corea del Sur y ha guiado a muchas almas hacia la vida eterna.
Estamos anunciando la palabra de vida a toda parte del mundo hasta que alcancen nuestras fuerzas. Por más que predicamos a toda parte del mundo, lo más importante para nosotros es el espíritu de usted. Venga ahora mismo hacia la palabra de vida que salva a su espíritu. La misión de la palabra de vida anuncia la palabra de vida en Corea del Sur y a toda parte del mundo y para su alma. La misión de la palabra de vida para su espíritu. Gracias. Y vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, Santo Misericordioso, te damos las gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por darnos tu gran amor y gracia a través del Evangelio. Desde este momento, guía nuestros pasos para que vivamos la vida cristiana más correctamente, dignamente, adecuadamente y fuertemente. Queremos que sea glorificado a Dios a través de nuestra vida. Ayúdanos también para poder participar en culto dominical mañana. Guía nuestros corazones ante tu palabra siempre. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.